El procesamiento del lenguaje natural es el campo de conocimiento de la inteligencia artificial que se ocupa de investigar la manera de comunicar las máquinas con las personas mediante el uso de lenguas naturales, como el español, el inglés o el chino. Virtualmente, cualquier lengua humana puede ser tratada por los ordenadores. Lógicamente, limitaciones de interés económico o práctico hace que solo las lenguas más habladas o utilizadas en el mundo digital tengan aplicaciones en uso. Pensemos en cuántas lenguas hablan Siri, 20, o Google Assistant, 8. El inglés, español, alemán, francés, portugués, chino, árabe y japonés, no necesariamente en este orden, son las que cuentan con más aplicaciones que las entienden. Google Translate es la que más lenguas trata, superando el centenar, pero hay entre 5.000 y 7.000 lenguas en el mundo. Conceptos de procesamiento del lenguaje natural. Se presentan las técnicas del procesamiento del lenguaje natural a través de su definición, desarrollo histórico, niveles de análisis, así como algunos de los problemas que surgen en el análisis automático de textos utilizando estas técnicas. Posteriormente, se muestran las distintas aplicaciones del procesamiento del lenguaje, exponiendo más extensamente las dirigidas al análisis del contenido documental, es decir, la elaboración automática de resúmenes y la indización automática de documentos. Finalmente, se emiten las conclusiones. ¿Cómo funciona el NLP? El procesamiento del lenguaje natural combina modelos de lingüística computacional, machine learning y aprendizaje profundo para procesar el lenguaje humano. Lingüística computacional. La lingüística computacional es la ciencia de entender y crear modelos de lenguaje humano con computadoras y herramientas de software. Los investigadores utilizan métodos lingüísticos computacionales, como el análisis sintáctico y semántico, para crear marcos que ayuden a las máquinas a entender el lenguaje humano conversacional. Las herramientas como los traductores de idiomas, los sintetizadores de texto a voz y el software de reconocimiento de voz se basan en la lingüística computacional. Machine Learning. El Machine Learning es una tecnología que entrena a una computadora con datos de muestra para mejorar su eficiencia. El lenguaje humano tiene varias características, como sarcasmo, metáforas, variaciones en la estructura de las oraciones, además de excepciones gramaticales y de uso que los humanos tardan años en aprender. Los programadores utilizan métodos de Machine Learning para enseñar a las aplicaciones de NLP a reconocer y comprender con precisión estas características desde el principio. Aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo es un campo específico del Machine Learning que enseña a las computadoras a aprender y pensar como humanos. Se trata de una red neuronal que consta de nodos de procesamiento de datos que se asemejan a las operaciones del cerebro humano. Con el aprendizaje profundo, las computadoras reconocen, clasifican y correlacionan patrones complejos en los datos de entrada. Pasos de la implementación del NLP. Por lo general, el proceso de NLP comienza con la recopilación y preparación de datos de texto o voz no estructurados de fuentes como almacenamientos de datos en la nube, encuestas, correos electrónicos o aplicaciones de procesos empresariales internos. Preprocesamiento. El software de NLP utiliza técnicas de preprocesamiento como la creación de tokens, derivación, lematización y eliminación de palabras de parada para preparar los datos para diversas aplicaciones. La creación de tokens divide una oración en unidades individuales de palabras o frases. La derivación y la lematización simplifican las palabras en su forma raíz. Por ejemplo, estos procesos convierten iniciar en inicio. La eliminación de palabras de parada garantiza que se eliminen las palabras que no añaden un significado relevante a una oración, como por y con. Capacitación. Los investigadores utilizan los datos preprocesados para entrenar modelos de NLP con Machine Learning para realizar aplicaciones específicas basadas en la información textual proporcionada. El entrenamiento de los algoritmos de NLP requiere suministrar al software con grandes muestras de datos para aumentar su precisión. Despliegue e inferencia. A continuación, los expertos en Machine Learning implementan el modelo o lo integran en un entorno de producción existente. El modelo de NLP recibe entradas y predice un resultado para el caso de uso específico para el que está diseñado. Puede ejecutar la aplicación de NLP en datos en directo y obtener el resultado requerido.
Los modelos lingüísticos utilizados en PLN son esencialmente dos: los modelos lógicos, basados en gramáticas, y los modelos probabilísticos, basados en datos. En los modelos lógicos, los lingüistas escriben reglas de reconocimiento de patrones estructurales, utilizando un formalismo gramatical concreto. Modelos de lenguaje del procesamiento del lenguaje natural. El lenguaje natural, entendido como la herramienta que utilizan las personas para expresarse, posee propiedades que merman la efectividad de los sistemas de recuperación de información textual. Estas propiedades son la variación y la ambigüedad lingüística. Cuando hablamos de la variación lingüística nos referimos a la posibilidad de utilizar diferentes palabras o expresiones para comunicar una misma idea. En cambio, la ambigüedad lingüística se produce cuando una palabra o frase permite más de una interpretación. Ambos fenómenos inciden en el proceso de recuperación de información, aunque de forma distinta. La variación lingüística provoca el silencio documental, es decir, la omisión de documentos relevantes para cubrir la necesidad de información, ya que no se han utilizado los mismos términos que aparecen en el documento. En cambio, la ambigüedad implica el ruido documental, es decir, la inclusión de documentos que no son significativos, ya que se recuperan también documentos que utilizan el término pero con significado diferente al requerido. Estas dos características dificultan considerablemente el tratamiento automatizado del lenguaje. Clasificación de texto en procesamiento del lenguaje natural. El procesamiento del lenguaje natural se utiliza para clasificar de forma automatizada los textos no estructurados en un conjunto de temáticas. Por ejemplo, poder determinar que un texto como "no compro el producto en este establecimiento porque es más barato en otros sitios" pertenece a la temática calidad-precio. Generación de texto en procesamiento del lenguaje natural. En este post vamos a entrenar una red neuronal recurrente para generar texto, carácter a carácter, inspirado en ChatRNN. Nuestra red neuronal recibirá como entrada una secuencia de letras y deberá dar como salida la siguiente letra, la cual añadiremos a las entradas para volver a generar un nuevo carácter. Los datos. Lo primero que necesitamos para lograr nuestro objetivo es un conjunto de datos. En este caso, al querer generar texto, nos servirá con un archivo con mucho texto que queramos imitar. Para ello descargaremos Don Quijote de la Mancha, la obra principal del escritor Miguel de Cervantes y una de las más relevantes en la literatura castellana, tokenización. Para poder darle este texto a nuestra red neuronal necesitamos transformarlo en números con los que podemos llevar a cabo las operaciones que tienen lugar en la red. Este proceso se conoce como tokenización. Existen muchas formas de llevar a cabo este proceso. En este caso simplemente sustituiremos cada carácter en nuestro texto por su posición en el siguiente vector de caracteres. El dataset. En primer lugar, vamos a separar nuestro texto en un conjunto de entrenamiento y otro de test. Como ya hemos hablado en posts anteriores, usaremos los datos de entrenamiento para entrenar nuestra red neuronal y los datos de test para calcular las métricas finales. Embeddings. Si bien hemos conseguido convertir nuestro texto a números, una red neuronal seguirá sin ser capaz de trabajar con nuestros datos ya que, como hemos visto en posts anteriores, estos tienen que estar normalizados. Además, en función del tokenizador que utilicemos es posible que el mismo carácter tenga asociados diferentes valores. Es por esto que necesitamos codificar nuestro texto de alguna manera. Una opción puede ser el one-hot encoding. Al fin y al cabo podemos considerar cada letra como una categoría y que nuestra red nos dé a la salida una distribución de probabilidad sobre todos los posibles caracteres. A continuación tienes un ejemplo de este tipo de codificación, utilizando palabras en vez de letras. A nuestra red le daremos a la entrada un vector que representará cada elemento en el vocabulario. Este vector tendrá una longitud igual al número de elementos diferentes en el vocabulario, y estará lleno de ceros excepto por una posición, la posición que ocupe el elemento en concreto dentro del vocabulario, la lista de elementos únicos. En nuestro caso podríamos optar por esta alternativa, ya que apenas tenemos un centenar de caracteres diferentes. Sin embargo, cuando trabajemos con palabras, nuestros vocabularios serán enormes. ¿Cuántas palabras hay en el diccionario? Esto implica que trabajar con una codificación one-hot será muy costoso, vectores muy grandes e ineficiente, prácticamente llenos de ceros. Es por esto que utilizamos una mejor codificación, los embeddings. Aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural.
Asistentes virtuales y chatbots. Función de autocorrección de texto. Google Translator. Detección de spam en el correo electrónico. Síntesis de voz. Resultados de búsquedas. Clasificación de documentaciones y datos.